¿cómo podían saber los romanos que habían, ¿no?, que con un instrumento de tortura habían creado la mayor marca de la historia, ¿no? Vamos a entender que el misterio es lo que tiene valor, ¿no? Y vamos a mantenerlo ahí, no vamos a tratar de explicarlo, es un poco lo que hace la ciencia, ¿no? La ciencia a menudo trata de explicar en exceso lo que es inexplicable, ¿no? De que hay un concepto que no utilizamos en el marketing habitual y que sin embargo la Iglesia utiliza desde siempre, que es que esto es eterno, que lo suyo es eterno y que además el premio es la eternidad. O sea, no hay una voluntad de largo plazo, o sea, hay algo más superior a eso, ¿no? Hay una voluntad de permanencia infinita para siempre, ¿no? Y en eso la Iglesia es ejemplar, ha sido ejemplar siempre, precisamente porque tiene ese, digamos, ese gen de la eternidad inscrito, ¿no? Hola, soy Toni Segarra, me gusta decir publicista más que publicitario, y vamos a hablar de publicidad, que en mi caso es casi una especie de enfermedad, es decir, me gusta, yo creo que en exceso. Y no solo de publicidad, sino de una vieja obsesión que he ido cultivando con los años, que es la relación de la Iglesia y de sus virtudes comunicativas con mi trabajo actual. Gracias, Toni, por estar en Vidas Ajenas. Gracias a ti por invitarme. El libro que escribiste o que conversaste con Leopoldo Abadía, La marca de Dios, tiene una tesis, que es que en comunicación la Iglesia ya lo ha hecho todo. ¿Y qué es ese todo? Bueno, a ver, es una comparación un tanto ventajosa porque es verdad que la Iglesia no es una compañía, o sea, hablar de marketing y de Iglesia es un poco osado, ¿no? Pero bueno, funciona bien, yo creo que las comparaciones como mínimo a mí me ayudan y me enseñan. Tengo la sensación de que es una mera cuestión de tiempo, es decir, el encargo de Jesucristo a sus apóstoles es un encargo de comunicación, y a San Pablo, es decir, hay una voluntad de apostolado y de comunicación clarísima en general en la Iglesia católica, ¿no? Y por tanto llevan 20 siglos, con bastante éxito, haciendo eso, comunicando, ¿no? Por tanto es bastante normal que a lo largo de 20 siglos hayan mejorado mucho las técnicas, hayan aprendido mucho, ya hayan probado casi de todo y que por tanto, digamos, hoy podamos rastrear en ellos prácticamente casi cualquier cosa que se haya probado luego y casi cualquier avance, ¿no? Por tanto, creo que tiene que ver con eso, con la pervivencia de un proceso durante 20 siglos realizado por gente que lo ha hecho muy bien y que además ha ido aprendiendo a base de equivocarse también, ¿no? Supongo. Es verdad que no es una empresa, pero nos sirve como hilo conductor para ver qué pueden hacer las marcas, ¿no? Las estrategias que podrían imitar. Sí, teniendo en cuenta además que digamos, la publicidad entendida en términos modernos, pues que tendrá, no sé, 2 siglos. Es decir, la publicidad ya de una sociedad de consumo, un mercado, digamos, abierto y masivo, pues sí, no sé, puede tener 200 o 150 años como máximo, ¿no? Entonces, pues tampoco ha tenido tanto tiempo de desarrollarse y es comprensible hasta cierto punto que haya, digamos, consultado los libros antiguos para aprender, ¿no? En cambio, o sea, el marketing no tiene tanto tiempo, pero en cambio en el siglo XVII creo que es la propia Iglesia la que se inventa el término de propaganda, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es el marketing el que se apropia del término propaganda para definir lo que hace. Sobre todo, se asocia sobre todo a la propaganda política, no sé muy bien por qué. Pero sí, propaganda tiene que ver con propagación. Propagatio fidei, creo que es, ¿no? el término en latín, ¿no? Y tiene todo el sentido entendiendo lo que la Iglesia ha pretendido desde el minuto uno, digamos, ¿no? En ese minuto uno, y antes lo decías, Jesucristo hace un encargo, ¿no?, a los apóstoles, que es difundir el mensaje. Exacto. Si fuese una empresa la Iglesia, ¿sobre qué producto hay que difundir ese mensaje? Bueno, yo creo que el producto es la salvación, ¿no? Es decir, lo que Jesús viene a contar es, oye, me ha mandado mi Padre, que resulta que es Dios, ¿no? Que eso ya es en sí mismo, tú puedes creer en ello, puedes no creer. Si no crees mucho, ya en sí mismo es una invención genial, ¿no? Es decir, oye, resulta, o sea, en un mundo además en el que esto creo que se lo leía a Octavio Paz, que decía, claro, para los indígenas latinoamericanos, la llegada de unos tipos que decían
no te preocupes, ya no hay que sacrificar a nadie más, porque resulta que Dios ha tenido un hijo, lo ha sacrificado a él, entonces él se ha sacrificado por todos nosotros y ya no hace falta sacrificarse más en unas religiones que eran fundamentalmente sacrificiales, ¿no? en la época, ¿no? Por lo tanto, digamos, eso ya es una idea genial en términos de mensaje y en términos de comunicación. Pero yo creo que ese es el sustrato fundamental o sea, si hay un producto, esta salvación, ¿no? Que por otro lado es el producto perfecto, ¿no? Es decir, compre esto, que irá usted al paraíso y se salvará, ¿no? Hay un personaje clave que me parece que... No me gustaría ser irreverente porque no lo soy, es decir, no soy católico practicante, pero sí creo que tengo un fondo, como casi todos los habitantes de Europa, cristiano, ¿no? Pero bueno, tampoco quiero, digamos, establecer una comparación, digamos, teológica ni rigurosa. Me gusta que en esta comparación haya un punto de ironía, ¿no? Que creo que ayuda a distanciarse. Sí, yo creo que es una metáfora muy práctica que nos viene muy bien. Exacto. Pero es verdad que hay que ir con ojo porque a lo mejor la fe es el pilar de alguna... Como lo haré, porque siempre acabo metiendo la pata, pido disculpas de antemano de todas las herejías, sobre todo a Leopoldo, que no sé si lo escuchará, de todas las herejías que posiblemente digan a lo largo de la hora y media que hablemos. Yo pido perdón también por si acaso. Te decía que había un personaje clave que tú en algún momento del libro tratas como genial, que es San Pablo, Sí. que es, decís, el primer CEO, ¿no? Sí, lo comparábamos con Jobs, por ejemplo, ¿no? Con Steve Jobs, que Steve Jobs tiene un carácter muy mesiánico. Jobs, cuando haces la comparación dices, bueno, pues este tipo utiliza, consciente o inconscientemente, utiliza recursos, ¿no? Pero sí, San Pablo es, digamos, el tipo que conceptualiza la Iglesia. Es decir, la Iglesia es una especie de mensaje de un tipo, de un iluminado, ¿no? Alguien cree que es el Hijo de Dios, alguien puede creer que es un revolucionario, que es un genio, que es lo que sea, un iluminado que lanza un mensaje. Entonces esto hay que articularlo, hay que convertirlo en algo que perdure, que tenga unas ciertas normas, que sea comprensible. Y eso, la mayoría de ese trabajo lo hace San Pablo. Luego, yo ya lo sabía, porque nuestro patrón ha sido todavía San Pablo, pero después yo descubro, claro, por eso es el patrón de la publicidad y de la comunicación, porque alguien antes que yo ya vio que este tipo había sido un genio en eso. Por tanto, parece claro que digamos, esa idea de San Pablo como comunicador brillante es antigua, ¿no? No me la he descubierto yo, vamos. Pero sí, eso, por ejemplo, me lo hizo ver Antonio Escotado, que tiene un libro magnífico que se llama Los enemigos del comercio, que cito con bastante frecuencia. Que aparece en la portada, justamente, Jesucristo, claro, echando del templo a los comerciantes. A los mercaderes, ¿no? Sí. Claro, él intenta hacer una historia del comunismo y se va dando cuenta de que va estudiando comercial y va encontrando referentes anteriores y anteriores y anteriores y anteriores. Él se va al siglo XIX, pensando, bueno, Marx y poco más, ¿no? Y hasta que llega a las sectas precristianas, ¿no? Y efectivamente hay digamos, hay una voluntad Es curioso porque hay una voluntad anticomercial, aparentemente, en la gente que luego ha servido de inspiración al comercio mundial, ¿no? O por lo menos me parece a mí, ¿no? Sí, es curioso. Yo me quedo todavía en la figura de San Pablo, ¿eh? Sí, venga. Cuando dices algo así como que San Pablo vio en las ideas de Jesús lo que Steve Jobs vio en el ordenador de Wozniak. Sí. ¿No? Se sirvió de una idea genial. Hay una entrevista que me gusta mucho, que siempre cito, cuando, digamos, le preguntan a Jobs al principio acababan de lanzar el primer Mac exitoso, digamos, y le preguntan quién diseñó el producto. Y él se resiste a decir que el producto lo diseñó Wozniak. Él dice, no, el ordenador lo hizo Wozniak, pero era un bicho imposible de entender, digamos, ¿no? Él lo que viene a decir es, diseñar el producto implica un trabajo de comunicación que Wozniak no había hecho. Es decir, implica encapsular aquello no solo en un discurso, ahora lo llamamos un relato o un storytelling, como lo quieras llamar, no solo en un discurso que le dé un sentido a ese objeto, sino que además el propio objeto, el propio diseño del objeto, tiene que explicarse también, que en eso Jobs era magnífico, ¿no? Entonces, es verdad que San Pablo no vende un objeto, pero sí, digamos, que construye, digamos, casi la corporeidad, ¿no? La iglesia, el bautismo, una cuestión que te libera de tus pecados, que te limpia, es decir, la idea del sacerdocio, es decir, establece una organización de alguna manera, ¿no? Establece
claro, llamarlo producto es muy osado, ¿no? Pero sí una corporeidad que hace que eso permanezca, ¿no? Y las cartas, ¿no? Que también mencionas, que creo, seguimos comparando, ¿eh? Sí, que sí. es como una campaña segmentada, dices. Una campaña publicitaria segmentada. Sí, porque digamos, primero hace una campaña muy moderna en el sentido de que es una campaña de... esto, digamos, se ha superado un poco, pero durante muchos años la publicidad se dividía en above the line y below the line, ¿no? Por encima de la línea y por debajo de la línea. Los ingleses siempre, los anglosajones siempre buscando descripciones. Below the line quería decir lo que no es masivo, lo que no es evidente. Entonces en aquel tiempo eran pues las cartas que te enviaban a tus buzones vendiéndote cualquier tipo de promoción o el banco o este trabajo arduo, ¿no? Entonces la campaña de San Pablo es un poco una campaña de ese tipo, es decir, el below the line siempre segmenta, se basa en las bases de datos. Hoy eso se ha transformado en lo que entendemos por publicidad digital, ¿no? Que viene a ser un poco lo mismo sin sobres, ¿no? Y lo que hace San Pablo es eso, es decir, digamos, va seleccionando lugares, zonas donde él quiere, digamos, evangelizar, y lo que hace es enviar una carta que es tan certera en lo que dice que todavía se lee hoy en las misas, es decir, todavía es un documento vivo, ¿no? Por lo tanto, que, digamos, el talento con el que las escribió es tremendo, ¿no? Es como la identidad corporativa, ¿no? Si fuese una empresa, digamos. Bueno, la identidad corporativa tiene que ver con los símbolos, vale. con los símbolos más visuales, ¿no? O sea, la identidad corporativa de la Iglesia sería por encima de todo la cruz, por ejemplo, ¿no? Que supongo que hablaremos del asunto. Pero no, la identidad corporativa tiene que ver con identidad y en los términos modernos se entiende sobre todo por eso, por los signos, el logotipo, la tipografía, los colores, es decir, todo aquello que de un modo más evidente, más visual, representa a la marca, ¿no? Habláis mucho en el libro del largo plazo, mucho en el buen sentido, ¿eh? Algo que es reincidencia. Creo que proposiciona lo que se hace en el mundo empresarial. ¿Qué es lo que ha hecho la Iglesia con el largo plazo? Largo plazo y coherencia, creo que lo unís. Bueno, en uno de los momentos de conversación con Leopoldo, que fueron maravillosos, hay un momento que me doy cuenta, hablando del largo plazo, me doy cuenta de que hay un concepto que no utilizamos en el marketing habitual y que sin embargo la Iglesia utiliza desde siempre, que es que esto es eterno, que lo suyo es eterno y que además el premio es la eternidad. O sea, no hay una voluntad de largo plazo, o sea, hay algo más superior a eso, ¿no? Hay una voluntad de permanencia infinita, para siempre, ¿no? Y eso me hizo pensar mucho en que probablemente deberíamos utilizar ese término, a pesar de que sabemos que no es verdad, es decir, sabemos que las marcas del mundo no van a ser eternas, pero concebirlas como eternas haría que funcionaran, yo creo, mejor y que tuvieran más solidez, ¿no? Y efectivamente, digamos, esa voluntad de durar en el tiempo, de permanecer de largo plazo, no creo que se haya perdido. O sea, yo creo que todas las compañías del mundo pretenden durar lo máximo posible, pero sí que la dinámica de los acontecimientos, digamos, la financiarización del mundo sobre todo, que divide el tiempo en quarters, o sea, en trimestres, que cada trimestre es un poco el fin del mundo, ¿no? De alguna manera, sobre todo las compañías que cotizan en bolsa, ha hecho que se pierda de vista o se impida la posibilidad de hacer estrategia, que de alguna manera es, o sea, si uno piensa a largo plazo, ¿qué tiene que hacer? Una estrategia. ¿Qué es? Definir un rumbo. Es decir, pues yo quiero llegar aquí, quiero ser esto, quiero alcanzar estas metas, entonces, a partir de que existe un rumbo, existe un camino, ¿no? Y que puede ser tortuoso, puede ser zigzagueante, incluso en algún momento puede retroceder, porque las circunstancias, yo qué sé, viene una pandemia, pero tienes una voluntad de alcanzar algún lugar, ¿no? Eso sí se ha perdido bastante. Se ha perdido en el sentido literal de la palabra, porque existía. Es decir, cuando luego rastreas en las compañías te das cuenta de que siempre tuvieron una voluntad de permanecer o de durar. Algunas siguen teniendo, ¿no? Pues las compañías que lo hacen bien, como Red Bull o como Coca-Cola o como Nike o como Apple, siguen teniendo, digamos, claramente una voluntad estratégica y se les percibe, ¿no? Pero en muchas compañías no. Y en eso la Iglesia es ejemplar, ha sido ejemplar siempre, precisamente porque tiene, digamos, ese gen de la eternidad inscrito, ¿no? Creo que proponías en algún punto que una empresa debería preguntarse ¿qué hay de eterno en mí? ¿No? Exacto. Ese es el momento ese de la conversación con... La conversación con Leopoldo tuvo muchos momentos para mí de epifanía, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, cuando aparecía Jordi Pujol, el bueno, que siempre le citamos como el bueno, no sé por qué, pobre, no hay uno malo. Pero sí que había momentos en que me daba cuenta de que estaba
a base de buscar, estaba encontrando soluciones o maneras de explicar que me servían mucho para mi trabajo habitual o para explicar a mis clientes o para explicarme a mí mismo cuestiones que me parecen obvias pero que no tenía una manera de aclararlas, ¿no? Y por ejemplo, lo de la eternidad, yo ahora me lo pregunto, ¿no? Es una cosa que no hacía, ¿no? Pero porque te obliga a profundizar mucho, ¿no? Claro, ¿para qué estoy aquí, no? ¿O para qué creo esto? Claro. Que aquí me parecía interesante también la diferencia entre emprendedor y empresario. Sí, ¿no? que no soy capaz de entenderla, digamos, ¿no? O sea, a ver, sí la entiendo en la medida en que volvemos otra vez a los enemigos del comercio, ¿no? Es decir, que hay una parte de la población y una parte de la cultura y una parte de la inteligencia cultural que de alguna manera odia o critica el mercantilismo, el capitalismo y por tanto, digamos, se crea esa animadversión, ¿no? Y por tanto una animadversión al concepto mismo y al concepto mismo de empresario. Es decir, el empresario se tiñe de lo negativo y casi nunca de lo positivo, ¿no? Entonces nos hemos tenido que, como los empresarios siguen existiendo y siguen siendo necesarios y no hemos encontrado otra manera de los últimos 200 años de construir riqueza que no sea construyendo empresas y construyendo valor, pues ha habido que crearles una nueva terminología positiva, ¿no? Y entonces es la terminología del emprendedor y de las startups, que en mi opinión es exactamente lo mismo que el empresario. Si le veo alguna diferencia, y me parece una diferencia negativa, perniciosa, es que a lo mejor el emprendedor no tiene esa voluntad de permanencia, ¿no? Muchas veces. Mucho emprendedor moderno, mucho emprendedor, digamos, de startups, que lo que piensa es en lo que llaman el exit, ¿no? La salida lo más inmediata posible hacia otra historia, ¿no? Claro. La eternidad es hasta que me la compren, ¿no? Claro, que es una eternidad muy breve. Y en cambio en el pasado sí que posiblemente había ese empresario que soñaba con que sus hijos heredaran su compañía y que sus nietos también y en construir, digamos, algo con una voluntad realmente de eternidad, ¿no? Y que de alguna manera mejore lo que ya hay, ¿no? Bueno, yo es que creo que cualquier marca, o sea, a mí me interesan las marcas en la medida que marca tiene que ver con un esfuerzo de comunicación, es decir, no todas las compañías, no todas las empresas necesitan comunicarse, ¿no? O de una manera masiva, ¿no? De una manera evidente, pero sí, digamos, las compañías que nacen de nuevo en el mundo tienen una voluntad, yo diría que moral, a pesar de que no sean conscientes, pero tienen una voluntad de mejorar como mínimo su categoría, es decir, pues yo lanzo unas zapatillas o lanzo un agua y quiero entrar en ese mercado, debería introducir alguna diferencia valiosa en ese mercado para que ese mercado me admita, porque si no, en ese mercado se supone que ya hay otros competidores, ¿no? Si yo entro de nuevo, tengo que aportar algo, por tanto, y esa aportación a mí me parece que normalmente es para mejorar, ¿no? No entendido en un sentido seguramente moral estrictamente, pero muchas veces sí, ¿no? Y en cualquier caso sí que hay una voluntad de pues que la gente perciba mi nuevo producto como algo mejor que el que existe, ¿no? Mejor puede ser más divertido, puede ser más naranja, puede ser más barato, ¿no? Puede ser cualquier cosa, ¿no? No necesariamente una cosa muy compleja. Pero sí que hay una voluntad de perfeccionamiento del mundo, ¿no? Y creo que además se suele producir, ¿no? O sea, si uno va pensando, pues con sus retrocesos y con sus teorías, pero al final la competencia en general, si es sana, genera mejores productos y mejores relaciones de los clientes con los productos y mejor abastecimiento, digamos, ¿no? Me interesaba también el concepto que manejáis de valor intangible, que a mí me cuesta mucho entenderlo, ¿eh? Pero la pregunta para mí era, ¿esto del valor intangible de los productos de las marcas se parece a la fe? Sí, yo al final llega un poco a la conclusión de que es muy parecido, ¿no? De que una marca es una fe en realidad. A mí, como yo, digamos, defino por utilizar, no creo que sea una definición, pero bueno, voy a decir que lo es. Defino una marca como aquello que te diferencia, que te da valor, es decir, o sea, por tanto, diferencia valor, diferencia para existir, diferencia para, digamos, para que se te perciba y valor porque algo de mejor que los otros debes aportar, lo que hablábamos ahora. A mí me parece que el máximo exponente de eso es la marca de lujo, ¿no? La marca de lujo, digamos, el valor que crea entre lo que cuesta el producto y lo que la gente paga es inmenso, en algunos casos absurdo, ¿no? Ese valor yo creo que tiene que ver con la creencia en un misterio que tiene ese producto y que me va a hacer conseguir alguna cosa o me va a representar alguna cosa que yo no entiendo muy bien, pero en lo que creo.
Es decir, cuando uso una crema, siempre utilizo el mismo ejemplo porque me parece muy útil, ¿no? Pero cuando utilizo una crema que me cuesta un montón de dinero, yo estoy comprando de alguna manera, yo qué sé, la eterna juventud, la posibilidad de embellecimiento, de mejora, y no lo voy a notar físicamente, probablemente, a pesar de que yo a veces pueda creer, no, sí, sí, que efectivamente. Es más bien que yo creo que dentro de esa crema, que tiene una etiqueta determinada y una marca determinada, hay algo, y es claramente intangible, porque el producto analizado empíricamente no se diferencia mucho de una crema que vale 300 veces menos. Por tanto, eso que yo creo que hay ahí no es explicable, no es mensurable, no es medible, no es pesable. Y sí, tiene que ver con lo intangible, y tiene que ver con el misterio, y tiene que ver con la fe, con las tres cosas, que no son lo mismo, pero que las tres están incluidas, yo creo, en las buenas marcas de lujo, ¿no? Y eso claramente es casi, yo te diría, la esencia del mensaje de la Iglesia, ¿no? El mensaje de la Iglesia es un misterio, ¿no? En un momento retomo lo del misterio, ¿eh? Porque es algo como lo de San Pablo, que me quiero detener. Pero me gustaba la idea del valor intangible en el caso de la Iglesia, que es primero la creencia y luego materializarlo, y en el caso de las marcas, primero es el producto y luego llenarlo de significado. Es como un movimiento contrario, ¿no? Inverso, al menos. Sí, sí, porque en las marcas, claro, en las marcas, digamos, se construye valor intangible a partir de una corporeidad, en algunos casos muy zafia, ¿no? Pues un refresco, una cerveza, unos zapatos. Y sí, la intención es cómo doto a esto que es muy evidente y que se ve, y que se toca y que se palpa, de una capa misteriosa que le da un... O sea, estas zapatillas, por ejemplo, me las regaló un amigo y luego me gustan tanto y me van también que me las he comprado yo y son el doble de caras que unas zapatillas normales. Hombre, es verdad que me han hecho un favor y que es muy cómodo y muy... Pero estoy pagando el doble y me pregunto por qué lo hago. Pues que he encontrado algo aquí que no sé explicar. Yo supongo que porque me representan de alguna manera, me hacen singular, pues, probablemente, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es claramente intangible, ¿no? No puedo evitar. Pero sí, me parece muy interesante lo que dices, ¿ves? Es un aprendizaje. Es verdad que la Iglesia construye desde lo intangible, trata de corporizar, un poco San Pablo hace eso, ¿no? Sin corporizar del todo, pero es verdad que construye, por ejemplo, catedrales, ¿no? Que no pueden ser más corpóreas. Y en cambio las marcas, quizá, estoy pensando ahora, el mundo digital empieza otra vez a vender intangibilidad directa, ¿no? O sea, hay mucho software, por ejemplo, que es eso, que es... Bueno, hay una experiencia de relación, ¿no? Pero no es corpóreo, no es físico, ¿no? Pero sí que es casi físico, digamos, ¿no? Es interesante, sí, sí. Pero bueno, lo intangible está ahí, ¿no? En cualquier caso, digamos, si no construyes ese valor, en realidad, la propia intuición, es decir, o sea, ser empírico en todo lo que hacemos y en todo lo que decidimos es imposible, ¿no? O sea, no podríamos tomar decisiones, tuviéramos que analizar de una manera detallada y científica todo lo que hacemos todos los días, ¿no? Por tanto, la mayoría de las veces nos fiamos de intuiciones, que también es, digamos, detectar eso intangible que hay. ¿No? Pues esta persona me cae bien. No lo sabes, ¿no? Porque Sí, sí. ya no la conoces, ¿no? Pero me cae bien. Pues, ¿por qué? Por algo intangible que a lo mejor tiene que ver con detectores que tenemos y de los que no somos conscientes, ¿no? O sea, ¿de dónde viene la intuición? No sabemos muy bien, ¿no? O sea, ese ejemplo de Blink, de Malcolm Gladwell, ¿no? Que decía, entra un bombero veterano en un edificio en llamas y en segundos es capaz de darse cuenta de que ese edificio se va a desmoronar y que hay que salir de ahí. Digamos, la demostración científica de eso que ha hecho ese tipo en unos segundos llevaría días. Habría que analizar las vigas, la temperatura, los materiales, es decir, en cambio ese tipo de alguna manera tiene la capacidad de hacer esos análisis. Bueno, sabemos tampoco el cerebro humano también, ¿no? Es posible que las haga de una manera que no hemos aprendido todavía cómo hacer, ¿no? Voy hacia el misterio, pero Antes de... es que hay una idea que has comentado antes, que es lo de el marketing es diferenciarse, ¿no? Sí. Algo así has dicho. Sí, una marca. Una marca, perdón. Una marca Sí, pero tiene que marca. diferenciarse. Y pensaba en los mensajes de Jesús, ¿no? De pon la otra mejilla, si bienaventurados los que os injurian. O sea, eso debería ser diferenciarse Sí. en aquel momento.
Bueno, y lo que decía, todo es diferente, pero digamos la idea original de un Dios que tiene un hijo al que lo convierte en humano, lo manda a la tierra y lo hace matar, porque de alguna manera él es el responsable, es decir, él podía haber evitado esa muerte y no la evita, por tanto, de algún modo es el responsable. Eso ya es una idea originalísima, ¿no? No sé si existe... Claro, antes, porque ¿no? estos estudiosos de lo pagano, ¿no? Que siempre encuentran una referencia anterior al cristianismo, ¿no? Dicen, no, porque en realidad la Navidad viene de las fiestas de no sé qué, que es verdad. Es verdad que el cristianismo, digamos, se instala encima de creencias existentes, yo creo que con mucha inteligencia también, ¿no? Pero esa idea, por ejemplo, sí me parece muy novedosa, ¿no? Y todo lo que viene después, es decir, la manera, es verdad, la manera de narrar, no la idea de la construcción de un libro, pero sí la idea de cómo se construye el Nuevo Testamento, ¿no? Que es una manera más, yo creo, más moderna, ¿no? Más, seguramente más digital, ¿no? Es decir, de narrar una historia de un modo más directo, ¿no? Esto que hacen ahora las empresas modernas, ¿no? Últimamente estoy hablando mucho con gente como Newt Project o con Vicio, tal, y me doy cuenta de que tienen una voluntad muy clara de resultar auténticos, ¿no? De resultar creíbles de una manera directa, ¿no? Tienen mecanismos para hacerlo y la gente les cree si son de verdad auténticos, ¿no? Y por tanto hay una obsesión por trasladar autenticidad, ¿no? Que durante muchos años a nosotros la publicidad nos ha servido para todo lo contrario, es decir, una especie de pantalla, ¿no? de la autenticidad. Entonces es posible que estoy pensándolo ahora, pero si hablas esa manera de hablar de Jesús tuviera que ver con una manera nueva, diferente de contar las cosas, ¿no? Y que eso tuviera un impacto como hoy tiene pues, el hip hop, ¿no? El mundo dice, hostia, la manera de llegar a la gente distinta, pero que al final te cuentan las mismas cosas, ¿no? Claro, ahora que decías estas marcas, esa voluntad de ser auténticos tiene mucho sentido, o sea, para las redes tiene mucho sentido. Todo lo que es el contenido, ¿no? Que hace natural a alguien o que lo hace, claro, lo personifica. Claro, yo creo que las redes de hecho se basan en eso, es decir, en la idea de estoy hablando realmente con ese empresario, con ese influencer, ¿no? Y por tanto tengo que sentir que no hay una entelequia o un actor o un ser ficcionado al otro lado, ¿no? Por lo tanto, la necesidad de mostrar autenticidad es absoluta, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora, ¿no? A mí me parece que el auge del podcast tiene que ver con eso, tiene que ver con que, digamos, los medios habituales han huido de la posibilidad de la charla sosegada y, por tanto, íntima, ¿no? De esta celebración un poco de la complicidad que se produce cuando uno habla más de 10 minutos, ¿no? Y no con la presión de una tableta que te va diciendo, oye, no, ahora nos tenemos que ir, sé breve en lo que contestas. Es decir, digamos, los medios normales, los medios de comunicación masivos que entendemos, trabajaron una especie de esa autenticidad, ¿no? De quitarle autenticidad a la gente, y de pronto el podcast ha recuperado esa idea. Yo creo que sí que hay una recuperación, una voluntad de si el mundo digital me ha acercado a la gente de una manera clara, quiero sentir que realmente estoy cerca, ¿no? Ahora iba a pasar al misterio, pero me estoy dejando llevar, estoy haciendo misterio del misterio. No, te quería decir que para ti, ¿cómo estás viviendo esto? Cuando has practicado el oficio de una manera que ahora parece que está cambiando. Bueno, primero con asombro. A mí, por encima de todo, me gusta la publicidad y, por tanto, ver cómo cambia, ser, digamos, protagonista activo de ese cambio, aprenderlo. O sea, no, digamos, yo diría que en la vida en general de los humanos no hay nada comparable con el aprendizaje, ¿no? Probablemente, pues, digamos, querer o amar a alguien o a alguienes y aprender es lo que nos fundamenta, ¿no? como humanidad. Entonces, a mí lo que me produce esta situación nueva de la comunicación es la permanente sensación de que tengo que aprender cosas, ¿no? Y es verdad que a veces es un poco angustioso, porque nunca acabas de saber exactamente qué está pasando, pero por otro lado es fascinante, ¿no? Es un poco como que si hubiera un relámpago cada día, ¿no? Es decir, ¿no? Primer relámpago te deja, pues pasa un poco eso ahora, ¿no? Vale, el misterio. Venga. ¿Cómo ha trabajado el misterio la Iglesia? ¿Y qué pueden aprender las marcas de eso? Bueno, yo creo que la pregunta nunca me la habían hecho así y por tanto estoy pensándolo ahora, pero yo creo que la Iglesia no ha trabajado el misterio ni se lo ha inventado, es que la Iglesia realmente se encuentra frente a un misterio. Es decir,
lo que Jesús deja ahí es un misterio. Y por tanto tienen que vivir con ese misterio. Entonces tienen que tratar de explicar a la gente, oye, no te voy a explicar, no te puedo explicar lo que ha pasado porque no lo entiendo. O sea, en sí mismo es misterioso y por tanto vamos a entender que el misterio es lo que tiene valor, ¿no? Y vamos a mantenerlo ahí, no vamos a tratar de explicarlo, es un poco lo que hace la ciencia, ¿no? La ciencia a menudo trata de explicar en exceso lo que es inexplicable, ¿no? Hay una voluntad, de hecho hay mucha gente que ha creído, yo creo que esa religión que se llama ciencia, que cree que todo podría ser explicado, ¿no? Todo es susceptible de explicación cuando es imposible a todas luces, ¿no? Entonces yo creo que la Iglesia no inventa el misterio, sino que se encuentra con el misterio y trata de que la gente lo asuma, porque es difícil. Es decir, ¿usted qué tiene que contarme? No, lo que tengo que contarte es misterioso. Ya empezamos por ahí, ¿no? Ya digo, hostia, no me fastidia, ¿no? Entonces, lo que trata es de crear una envoltura de ese misterio que lo dote de, lo decíamos antes, de corporeidad, ¿no? Y yo creo que de ahí, pues su relación con el arte, por ejemplo, ¿no? Permanente, su relación con esa idea de tratar de utilizar el arte o la poesía, no dejan de ser las formas de intentar de conectar con la verdad o aproximarse a la verdad de un modo indirecto, de un modo intuitivo, ¿no? De un modo no racional y de un modo no empírico y de un modo no científico, ¿no? La poesía, como dice Margarit, que siempre utilizo eso, es un atajo a la verdad que trata de llegar a una aproximación a la verdad sin tratar de explicar nada, porque no se puede, porque reconoce que no se puede, ¿no? Reconoce que no puede explicar. Entonces yo creo que la Iglesia hace eso, la Iglesia reconoce su misterio fundacional y trata de hacerlo atractivo, comprensible en la medida en que un misterio pueda ser comprensible, o divulgable en la medida que pueda ser divulgable, pero mantiene el misterio como fundamento, sí, claro. Y has dicho que has dejado escrito... Por otro lado, perdona que de esto, pero frente al misterio que hay, ¿no? O sea, bueno, tendríamos la mínima explicación que la ciencia puede darnos en algún momento, en el pasado y hoy, de algunas cosas, y luego la nada, ¿no? O sea, esa escena que yo siempre cuento de Mitterrand. Finalmente he sabido, he investigado, a raíz de decirlo tanto, he investigado que parece de hecho Jean Guiton, que es el teólogo con el que habla Mitterrand, que eran amigos de la juventud, y que Mitterrand le llama en el lecho de muerte, le dice, oye, hablan con él y conversan sobre... Jean Guiton dice que Mitterrand se convierte en el lecho de muerte, no sé si es verdad o no, no sé, me da igual, pero hay a una de las preguntas de Mitterrand, que es, bueno, ¿qué hay allá? ¿Qué puedo esperar? La respuesta sencilla, que además es el título de un libro, creo, del propio Jean Guiton, es la nada. ¿Qué te espera? ¿La nada o el misterio? O sea, no hay nada... Hay otra cosa. No hay nada concreto, no hay nada que te pueda explicar. Es decir, o abrazas el misterio o abrazas la nada. Y yo siempre digo que frente a eso, hombre, todos, yo creo que la inmensa mayoría abrazamos el misterio, ¿no? O sea, aunque no sabemos qué es, pero tiene algo más, ¿no? Tiene misterio. Es esperanzador también. Sí, tiene algo, ¿no? ¿Y las marcas usan el misterio? Las marcas de lujo constantemente. Sí, digamos, a ver, y las marcas no de lujo, es decir, Coca-Cola está fundamentada también en un misterio, es decir, mi receta no la sabe nadie, está encerrada en una caja fuerte bajo 14 llaves en Wisconsin o en donde sea, nadie lo sabe. Yo creo que todo esto es mentira, debe ser facilísimo reproducir una Coca-Cola, pero ellos tienen que construir la idea de que no, de que detrás de ellos hay una receta mágica, como hay en tantos productos, ¿no? Que dicen que tienen una receta mágica que hace que el suyo sea especialmente mejor, ¿no? Que los demás. Pero las marcas de lujo tienden a, digamos, a ensombrecer o a velar un poco, pues, lo que son, ¿no? Su historia, precisamente para construir ese valor ingente, ¿no? Es decir, no me voy a contar ni me voy a exponer porque eso haría reducir mi percepción de valor, ¿no? Por lo tanto, voy a dejar que fantasees conmigo, ¿no? Que te imagines que hay aquí algo, que hay que detrás de un bolso de Hermès, pues, hombre, pues hay una tradición artesanal imposible de emular, que tiene que ver con cuestiones que se me escapan, ¿no? Pues sí, hay una construcción de misterio. O sea, además, yo creo que explicarse en exceso, eso nos pasa en general a todos, ¿no? Es decir, cuando te enamoras más bien de una idea misteriosa de alguien, ¿no? Que no sabes si es verdad o no, pero que está ahí, ¿no? De un halo que alguien desprende, ¿no?
y creo que esa es la gracia, ¿no? O sea, es lo que pasa con las definiciones, ¿no? Tiendo a prescindir de las definiciones porque me parece que las definiciones pues eso, esterilizan, ¿no? Le quitan todo el misterio. Le quitan la gracia. Sí, ya me has dicho lo que es, pero ya no tiene gracia, ¿no? Me llamaba la atención que decías en algún momento, yo no sé dónde te escuché decirlo, pero que las marcas de lujo hacían sus logos pequeñitos. Bueno, hay una regla no escrita que dice que cuanto más pequeña es la marca, más caro es el producto. Sí, o sea, un bolso de Chanel o de Christian Dior carísimo tiene un logo de Christian Dior muy pequeño. Yo creo que tiene que ver también con esa idea de que es una cosa para iniciados también, ¿no? Es decir, que el que sabe que ese bolso es muy caro, ¿no? Y en cambio el que compra un producto barato quiere que se note, ¿no? Que ha comprado un Chanel, un Christian Dior, ¿no? Y por tanto el logo cuanto más grande mejor, ¿no? Pero es curioso, sí, hay una contraintuición, ¿no? Hay un efecto contraintuitivo, ¿no? Sí. Pero que entiendo. Es decir, alguien que se ha gastado mucho dinero en un bolso no va diciendo por ahí que se ha gastado. Quiere que sus iguales sean conscientes, ¿no? Has dicho también, siguiendo con el misterio, que el Papa Francisco es un manual de marketing. Sí. Bueno, vamos a ver. Solo el momento en el que toma, no sé cómo se llama, toma posesión, o como se diga, su cargo, él está en Roma, le dicen, oye, vas a ser el Papa. Yo supongo que él sabía perfectamente que podía ser, que era un candidato, pero bueno, su actuación es una actuación de un hombre sorprendido, asombrado, y que de pronto, primero, se pone un nombre que es fascinante que no haya sido nunca utilizado por un Papa, porque Francisco de alguna manera es como la marca de la simplicidad, de la sencillez, del cristianismo más primigenio, ¿no? Francisco. Pues, no se ponen ni primero ni segundo nada, sino simplemente Francisco. Y eso, digamos, su elección de marca, su naming, lo llamaríamos en marketing, es perfecto, ¿no? Es decir, oye, en un solo nombre lanza un discurso, ¿no? O sea, lanza un concepto para todo su mandato, para todo su papado, como se llame, ¿no? Solo eso ya es de una brillantez extraordinaria, pero luego sus gestos, ¿no? Que va a la pensión donde estaba, yo supongo que tuvo mucho cuidado en, si voy a ser elegido, que me pillen en una pensión, no me pillen en un hotel bueno, ¿no? Voy a tratar de que todo sea muy modesto. Creo que el tipo lo que hace es, lo primero que hace es lavar los pies a unos delincuentes, es decir, hay una serie de gestos, que ahora no recuerdo, pero que están documentados, perfectamente documentados, que son todos ellos anuncios de cómo quiero que me entendáis y cómo quiero que entendáis mi papado, ¿no? Y lo hacen en 2 días y en una multitud pequeña de gestos de un enorme significado, ¿no? Como ese gestito de Jobs de sacarse el iPod dice, ¿sabéis para qué sirve el bolsillito este pequeñito que os deja estar? Entonces saca el iPod, ahí shuffle, no sé qué, dice, para guardar el iPod. Entonces, este tipo de gestitos que de pronto se convierten en anuncios extraordinarios, ¿no? Pero sí, Francisco. Vamos a ver, de los papas que yo he podido ver, digamos, tomar posesión, es el que más me ha impresionado en ese sentido, ¿no? Sobre todo yo te diría por la elección del nombre, me parece magistral. Y ya te digo, me sorprende que haya sido el primero, ¿no? Y antes hablábamos de la permanencia y de la coherencia, pero claro, en 2000 años de historia la Iglesia se ha tenido que adaptar. Y también hemos mencionado algo que a mí me interesaba mucho, que es el talento. El trabajo con el talento, de alguna manera, para seguir mandando el mismo mensaje en el lenguaje más actual. Sí. Bueno, lo has contestado tú, o sea, abundo, pero... A mí hay una cosa que voy a hacer un comentario a propósito del talento. Digamos, yo creo que el talento, mientras la Iglesia tuvo un poder, yo diría que omnímodo, pues, digamos, trabajar con el talento, igual el talento, igual Miguel Ángel no hubiera pintado la Capilla Sixtina, pero bueno, no tuvo más remedio, yo creo, ¿no? Pero, por ejemplo, me sorprendió mucho, yo he hecho una visita al Museo Vaticano, que es una visita que habría que hacer porque te da idea de la dimensión de la organización, ¿no? Hay una parte del Museo Vaticano, que hay un momento que Pablo VI, que es el posterior a Juan XXIII, es el primer papa del que yo tengo conciencia, tengo ahora 62 años, por tanto, pues no sé, de los años 60, 70, Pablo VI,
alguien le dice o él descubre que en el Museo Vaticano hay una enorme cantidad de tesoros, pero no hay obra contemporánea. Entonces deciden lanzar una invitación a los mejores artistas del mundo, 90% de ellos ateos o agnósticos o marxistas o yo qué sé, ¿no? Estamos hablando de los años 60-70. Bueno, si a ustedes les parece bien, no nos importaría nada tener obra suya aquí en el Vaticano porque no tenemos obra contemporánea. No hubo prácticamente ningún artista del mundo, por importante que fuese, que no atendiese a la llamada de la Iglesia. Por tanto, digamos, han sido capaces de construir esa idea de que para un artista, digamos, estar ahí y digamos, utilizar mi talento para eso es bueno, o es eterno, o es extraordinario. Han conseguido esa idea, ¿no? Lo cual demuestra hasta qué punto, digamos, su genuinidad, digamos, o su autenticidad en la aproximación al talento ha hecho que incluso un talento que no comulga con las ideas de la Iglesia entienda que su obra esté allí es un valor para él, ¿no? Eso viene, yo creo, de muchos siglos de haberlo hecho bien, de haber permitido que el talento se exprese, de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que el talento sabe que la Iglesia va a hacer que luzca su trabajo, ¿no? Y eso es increíble. O sea, eso, por ejemplo, las marcas que lo consiguen, hay marcas que lo consiguen. Hay marcas para las que todos queremos trabajar, ¿no? Todos los publicitarios queremos hacer algo porque te hacen lucir, ¿no? Pues Nike, o yo qué sé, Coca-Cola. Pues, durante muchos años dices, oye, pues trabajar para Coca-Cola hace que yo sea un creativo más importante, un publicista más importante, ¿no? Pues eso es un valor clarísimo, porque aporta esa... O sea, si lo que tienes que vender es un misterio, la manera más directa de aproximarse a un misterio es el arte, ¿no? O sea, la música, la poesía, bueno, ya lo hemos dicho antes, pero no hay otras. ¿No? Luego ha habido intentos, ¿no? Santo Tomás o muchos científicos intentan explicar de un modo racional la existencia de Dios, por ejemplo, ¿no? Las vías tomasianas, hay un intento racional de aristotelizar, digamos, la fe, pero obviamente no se consigue. ¿No? En cambio, el arte, es decir, entrar en una catedral sí consigue trasladarte esa sensación de aquí pasa algo, ¿no? Que aquí hay alguna cosa que me sobrepasa, ¿no? Antes has mencionado a Miguel Ángel y a mí me llama mucho la atención porque no sabía la historia, que decías que Miguel Ángel recibe el encargo de pintar la Capilla Sixtina, pero pinta la corte celestial desnuda, ¿no? Sí. Y el Papa del momento transige porque entiende que el talento es más importante. Es justo de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, Julio II, para empezar, Julio II, digamos, elige a Miguel Ángel también de una manera contraintuitiva. O sea, Miguel Ángel se cree a sí mismo y la gente lo entiende como un escultor. Él cree que es un gran escultor y que la pintura ni le interesa, o sea, la pintura era un arte menor al lado de la escultura y que él no es un buen pintor y además no le interesa. Cuando recibe el encargo, él da largas. Y de hecho Julio II le tiene que ir a buscar por la fuerza a Florencia, ¿no? Tiene que mandar la guardia, la tiene que traer, tal, tío, no quiere hacer eso, ¿no? Porque por otro lado, además, el pintar la Capilla Sixtina era un trabajo físico demoledor y extenuante, ¿no? Pero sí, hay una... Y luego, yo creo que como venganza, clarísimamente, el tío dice, bueno, ¿puedo hacer lo que me da la gana? Sí, puedes hacer lo que te da la gana. Pues voy a pintar a todo el mundo en pelotas aquí, ¿no? Y Julio II lo admite porque es consciente de que hay algo en ese talento sobrehumano que tiene Miguel Ángel que le excede y que por tanto va a ser bueno para la Iglesia. Y efectivamente ha sido así. Es decir, digamos, la mentalidad pequeña del cardenal, el braguetone, ¿no? el que luego hace pintar o cubrir las vergüenzas de la Capilla Sixtina, ha pasado a la Iglesia ha pasado a la historia como un idiota, ¿no? Y Julio II pasa como alguien que es capaz de entender que incluso con la corte celestial en pelotas, aquello construye Iglesia mucho más que algo con rigor. Es decir, esto es algo que hoy, por ejemplo, en los últimos 5 años de mi trabajo, la permanente obsesión por el control hace que casi ninguna marca sea capaz de encontrar esas cosas, ¿no? Es decir, hoy en publicidad hay tanta voluntad de controlar hasta el último minuto y hasta el último momento, hasta el último euro, lo que puede ocurrir, que es incapaz de encontrar esas maravillas que se le ocurren al talento porque se le ocurren, porque el talento es eso, ¿no? Entonces, alguien que hace un encargo tiene que ser capaz de entender que el encargo implica ese riesgo, ¿no? Que no es un riesgo, es, ¿no? Lo que se le ocurre a este tipo
probablemente no es comprensible para mí, pero es algo que conectará con la gente mucho mejor de lo que yo puedo pensar, ¿no? Si tú crees, y estamos otra vez en un acto de fe, ¿no? Si tú crees en ese tipo, tienes que creer en ese tipo, ¿no? Claro. Entonces, claro, es verdad, la Iglesia ha sido muy ejemplar en términos de talento, en cómo relacionarse con el talento en toda la historia, ¿no? Y siguiendo con el arte y con el talento, desde tu perspectiva, ¿qué es el barroco? Bueno, no, desde mi perspectiva, no. El barroco es una campaña de publicidad de reacción. Esto nos lo recordó Jordi Pujol, o nos lo descubrió Jordi Pujol, y luego yo lo he ido buscando y es un hecho, digamos, sabido, ¿no? Es decir, la Iglesia, frente a la Contrarreforma, es decir, frente a la reforma, o sea, la Contrarreforma, frente a la Reforma luterana, digamos, iconoclasta, puritana, digamos, contenida, ¿no? Lo que hace es una especie de difusión de la sensualidad, de la belleza, de la carnalidad, del mundo tal como es, de la belleza del mundo a mayor gloria de Dios, digamos, ¿no? Es decir, si yo creo que el mundo es un regalo de Dios, pues voy a explicarlo y voy a contarlo tal como es, que, digamos, en todo su esplendor, ¿no? Entonces hay una voluntad de recargamiento, de mostrarlo de la manera más brutal posible, ¿no? Y es un encargo al mundo del arte para que expliquen el mundo como es. Luego hay una explicación más materialista y más, bueno, más, no sé, más sociológica, más, que también tiene supongo que tiene su sentido, que te dice que, bueno, que después del Renacimiento hay una crisis que lleva a que el arte sea, pues, más oscuro, más se contorsione, se haga difícil. Es posible que también, ¿no? Pero que hay una voluntad expresa por parte de la Iglesia en sensualizarse y embellecerse frente a, digamos, al puritanismo de la Reforma, está claro, y es una campaña. Para muchos, la campaña, la más grande campaña de la historia de la humanidad. Sí, porque lo inundó, ¿no? Inundó además de un trabajo que no tiene comparación posible en el resto de la humanidad. Es decir, lo que se crea a partir de ese siglo, ¿no?, del barroco es extraordinario, ¿no? También esa respuesta exagerada quizá también puede revelar la magnitud de la crisis que estaba viviendo la Iglesia. Sin duda, o sea, sin duda. Jordi Pujol decía que esa es la gran crisis de la Iglesia, y él se preguntaba si la actual, digamos, la crisis de confianza de la pedofilia y no la superaba, ¿no? O sea, decía, nos falta la dimensión temporal, pero es posible que ahora estemos viviendo una crisis de la misma dimensión que la de la Reforma, ¿no? Antes se nos ha quedado, creo que en el tintero, la cruz Sí. como logo. ¿Podríamos analizarla? No sé, porque también es un... Es un misterio. Sí, es de la simplicidad. Pero una cosa que tiene la cruz increíble, o sea, en general, una marca de una compañía es un elemento que tiene que estar perfectamente reglamentado, perfectamente codificado. Es decir, yo hago un logotipo y ese logotipo me tiene que representar del mismo modo siempre en todas partes. Y por tanto, algunos libros de marca que son como Biblias, que son manuales que te indican qué color, qué tipografía, de qué manera yo tengo que utilizar ese logotipo. Precisamente para que el logotipo, digamos, cumpla su función de representarme como marca en todo el mundo, ¿no? Que siempre sea el mismo, que siempre sea... La Iglesia, es verdad que no con esa voluntad, porque eso surge, ¿no? Pero la Iglesia hace todo lo contrario, es decir, tiene un logotipo, dice, mi logotipo es este, incluso se puede señalar en el vacío, ¿no? Y a partir de aquí, que cada cual lo utilice como le dé la gana, es decir, cada cual lo haga tan suyo como quiera, ¿no? Y hay tantas cruces como creyentes, incluso más. Es decir, yo creo que hay gente que lleva encima 14 cruces distintas y no tiene ningún problema en exhibirlas, ¿no? Tatuajes, joyas, lo que sea, ¿no? Y eso a mí me parece asombroso, es decir, asombroso e irrepetible probablemente. Es decir, no se me ocurre de qué otra manera, o sea, qué otra marca puede hacer eso, es decir, regalar mi logotipo a la gente y que la gente realmente haga suyo el logotipo. Pero claro, eso es la perfección de un logotipo. Es decir, ¿me identifica? Sí. ¿Es mío? Sí. ¿Me pertenece? Sí. ¿Me distingue en cualquier parte? Sí. Pero además es de la gente que lo usa, individualmente. Incluso en cada momento. Es decir, incluso puede haber una persona que cada día usa una cruz distinta y sigue siendo mi cruz, y sigue siendo mi marca. Claro, no hay posibilidad de mejorar eso. Y además representa el dolor. ¿Representa? El dolor. Claro, encima eso Leopoldo no insistía mucho, ¿no? O sea, es la representación de una máquina de tortura. Es decir, él decía,
Es como si el símbolo de una religión fuese una silla eléctrica o una horca, ¿no? Es decir, es exactamente eso, es un instrumento de tortura que en la medida en que esa muerte para la Iglesia representa la salvación de todos, pues bueno, lo que hacen es, mira, aquí murió un Dios que te ha salvado, ¿no? Pues por tanto, ahora, ¿cómo podían saber los romanos que habían, ¿no? Que con un instrumento de tortura habían creado la mayor marca de la historia, ¿no? El mayor logo de la historia. Luego es verdad que hay otras cruces, ¿no? Por ejemplo, yo utilizo siempre el ejemplo de la cruz gamada, ¿no? También es una cruz muy antigua, además, la esvástica, indoeuropea, creo, ¿no? Pero ves, los nazis sí la usan de una manera contemporánea, ¿no? Goebbels, que es también un gran patrón del marketing moderno, decide que la cruz gamada tiene que ser como tiene que ser, y se tiene que usar como se tiene que usar, siempre del mismo modo, ¿no? Con los mismos colores, de la misma manera. Por eso acojona tanto, ¿no? Porque se utiliza de un modo que da miedo, ¿no? Quizás forzar la metáfora, pero me gustaba esa idea también de que el examen de conciencia es como seguir a diario los indicadores de una empresa. La confesión. ¿La confesión? Sí. Vale. La confesión. Era como... Que ahí Leopoldo se enfadaba, sí. Se enfadaba, ¿verdad? Si puede ser irrespetuoso... Bueno, es claramente irrespetuoso. Porque además, Leopoldo lo que decía siempre es que un sacerdote, si algo cumple en su vida, es digamos, el secreto de confesión. Es decir, jamás expondrá lo que ha sido confesado. Incluso, en algunos casos, ha habido gente que ha llegado a la muerte o que no ha desvelado un crimen, ¿no? por respetar el secreto de confesión. Es verdad, pero a mí me parece que el secreto de confesión permite al párroco tener tomado el pulso de su parroquia de una manera extraordinariamente íntima, ¿no? Es decir, yo conozco a mi parroquia hasta su último pecado. Por lo tanto, no lo voy a utilizar, pero sí sé lo que está pasando aquí. Y eso, claro, hoy hablamos del Big Data. No me parece que haya existido nunca un Big Data tan íntimo y tan perfecto como ese, ¿no? Y luego, en la confesión también había esa cosa que me pareció fascinante, también fue un descubrimiento de la charla con Leopoldo, de que se inventa una máquina de alguna manera, ¿no? O sea, que el confesionario es como una especie de artefacto que representa que en realidad yo estoy hablando con Dios, no estoy hablando con ese tipo que hay ahí. Entonces, a ese tipo lo escondo, lo meto dentro de una especie de máquina del futuro, y entonces yo entiendo que o intento entender que estoy confesándole directamente a Dios y que hay un intermediario ahí dentro, pero que está tapado y que lo que tengo es una especie de hardware que me explica o que me trata de explicar que mi relación es con las alturas, ¿no? Yo lo preguntaba más desde el punto de vista del que se va a confesar. Que se pregunta, ¿es este el camino? ¿No? ¿O me he desviado del camino? Como indicadores, ¿no? Indicadores externos que nos dicen hacia dónde tenemos que ir. No te pillo. Los indicadores de una empresa ¿Sí? le dicen a la empresa si van por donde se supone que quieren ir, ¿no? La confesión, para el cristiano, de algún modo es apartarse del camino, pero volver. Ya, porque yo sé que me he apartado del camino. Yo sé que me he apartado de la regla. Lo confieso y vuelvo otra vez de nuevo al rumbo, ¿no? Ya te decía que igual es forzarlo, ¿eh? Es forzarlo un poco. Sí, no acabo de verle el... Sí. Sin forzar mucho más, esto sí que es más claro, lo que decías de las parroquias en los barrios y conocer a los vecinos, ¿no? Que quizás es una estrategia que sí que se puede comparar con Mercadona o con Zara. Con Zara. O sea, a la pregunta que me hacen muy a menudo de Zara no hace publicidad, digo, ¿no? Hace la mejor publicidad posible, que es poner parroquias en todos los barrios. Es decir, Zara lo que hace es poner tiendas y escaparates donde cree que pasa gente, incluso en lugares donde, entre comillas, no le tocaría, ¿no? Es decir, esa Zara low cost, fast fashion, ¿qué hace en la Quinta Avenida? ¿No? Que es, digamos, el epítome del lujo y de... Bueno, pues porque yo quiero explicar al mundo que yo he venido a retar, de alguna manera, a este lujo con un producto que es igual de bonito que el lujo, pero infinitamente más barato para todo el mundo, ¿no? Entonces, Zara tiene una estrategia parroquial, digamos, de comunicación, que es estar allá donde está la gente.
y no hay nada más eficaz que eso, ¿no? Es decir, y luego hay dos cosas del Zara inicial, yo no sé ahora si es así, pero que es el hilo directo de Amancio Ortega con los jefes de tienda, que normalmente eran jefas, y la obsesión con el escaparate, es decir, que el escaparate, y hay una tercera, que el escaparate, digamos, explique bien la tienda. Y luego hay una tercera que es que cada tienda venda el producto que el barrio quiere. Es decir, no es lo mismo una tienda de zona pija de Barcelona, donde hay producto pijo, que en Plaza Cataluña, donde hay producto joven. O sea, yo voy al Zara de Plaza Cataluña y difícilmente encuentro nada que me pueda comprar, en cambio voy al de la Diagonal y me siento cómodo, ¿no? Pero esa idea de un poco de escuchar a la parroquia, a la feligresía, y darle lo que la parroquia está buscando, ¿no? Que de algún modo es evangelizar. No, en este caso yo creo que en el caso de Zara yo tengo que darle a la gente lo que la gente está pidiendo, me está buscando, ¿no? Pero bueno, sí que hay yo creo que en Zara también hay una idea que con el tiempo han asumido, yo creo que no era consciente en un primer momento. Me dicen que la voluntad de Amancio Ortega en un principio era que a la tienda original, digamos, viniera más gente más a menudo. Entonces, que me parece que es increíble. Todo está basado en eso, realmente construye. Pero luego con el tiempo se han dado cuenta, yo creo que ahora lo tienen en su web como parte de su misión o de su propósito, esta idea de que realmente ellos lo que han conseguido ha sido derribar una barrera. O sea, la moda era una barrera social, es decir, marcaba tu nivel de ingresos. Es decir, tú veías en la ropa de alguien que no tenía dinero, que no tenía dinero. Zara, de pronto, coge la ropa de los ricos, la adapta perfectamente y la coloca a un precio perfectamente asequible para todo el mundo y hace que un pobre se vista más o menos igual que un rico. Entonces, derriba una barrera social, una frontera social absoluta, ¿no? Hay gente, por ejemplo, como Kanye West, que me parece a pesar de que está como un loco total, pero que tiene brillantez en lo que dice, por lo menos en lo que decía. Era un gran fan de Zara por eso, es decir, o sea, ha roto la gran barrera de clase, ¿no? Hay un trabajo de democratización real, ¿no? ¿Eso es lo que podría explicar eso de que los mercados son conversaciones? No, eso es otra cosa, yo creo, o por lo menos para mí. Eso es una frase tan brillante que es casi un poema, ¿no? Que se puede entender de muchas maneras. Yo la entiendo, a mí me iluminó mucho porque eso está en el manifiesto del Club Train, que es uno de los libros iniciales de la digitalización, uno de los primeros ensayos teóricos sobre la digitalización, que yo creo que todavía conserva muchas buenas ideas, ¿no? Y que empezaba así, ¿no? Era un manifiesto que empezaba con los mercados son conversaciones. Y yo lo que entendí de ahí es que efectivamente con lo digital se acentúa, pero yo creo que ya antes ya pasaba, que tú lo que estás realmente es hablando con alguien. O sea, cuando haces comunicación, cuando haces publicidad, y durante muchos años lo hemos obviado o no hemos sido conscientes, ¿no? Porque nos era tan fácil lanzar discursos que nosotros pensábamos que estábamos lanzando discursos. Desde la tele, por ejemplo. Desde la tele era un medio, pero siempre había una respuesta. Es decir, siempre que tú dices algo, al que se lo dices, te responde. De una manera velada, de una manera clara, de una manera evidente, es decir, comprando, no comprando. Cuando hacías un focus group y te dabas cuenta de que habían entendido o no habían entendido, queriendo a la marca, poniéndose tu camiseta, lo que sea, no hay una conversación, ¿no? Y si no atiendas a esa conversación, no estás comunicando bien, ¿no? No aprendes, no... O sea, tú dices hola y alguien te dice hola, o alguien te dice no te estoy escuchando, o no te he entendido, ¿no? Y tienes que contestar, pero perdona, a ver si te lo digo así, hello, ahora te entiendo, porque en realidad no. Entonces, a mí me reveló, digamos, que mi trabajo tenía que ver sobre todo con escuchar, o sea, que tenía que atender, cuando yo lanzaba un mensaje tenía que atender a lo que me venía de respuesta, ¿no? Y es cierto que con lo digital eso se hace material, digamos, se hace físico. Lanzo un mensaje y la gente tiene herramientas para contestarme y de hecho lo hace y en muchos casos me crea problemas, ¿no? Hago un paréntesis dentro de todo este discurso que es una duda personal. ¿Qué opinas tú de este concepto de marca personal? Bueno, yo tengo mucho respeto por las marcas y por lo tanto no me parece que a todo se le pueda adjudicar el apelativo o la definición de marca. Yo, por ejemplo, creo que Zara no tiene ninguna voluntad de ser una marca, por ejemplo. La otra cosa es que con el tiempo se haya constituido y por ejemplo, con lo digital,
ha necesitado tener, digamos, un comportamiento más de marca. Yo creo que una persona es una persona y es una complejidad tal que no puede ser considerada una marca. Una marca en general es una simplificación. Tampoco una ciudad me parece que puede ser una marca, o un país. Se llama la marca país, la marca España, la marca Barcelona. Otra cosa es que, digamos, la gastronomía barcelonesa, bueno, pues a lo mejor se puede construir una marca de la gastronomía barcelonesa, es decir, si tú acotas, empaquetas, simplificas, igual puedes construir algo, ¿no? Pero a mí me parece que marcas hay muy pocas, ¿eh? Es decir, compañías que se diferencien y que además construyan un valor sobre esa diferencia, no hay tantas, ¿eh? De hecho, en los últimos años ha habido encuestas que nos han aterrado a los publicistas porque de pronto a la gente le preguntaban de todas estas marcas que ve usted aquí, ¿cuáles no le importaría nada que desaparecieran mañana? Y frente a una lista, yo que sé, de 200 marcas importantes, ¿eh? Gente que se cree que tiene una marca, ¿no? Pues más del 75% de esas marcas a la gente no le importaba nada que desaparecieran. No me interesan. Entonces de pronto fue, hostia, o sea, yo creo que las marcas son el 25% que si te dijeran, o sea, si mañana te dicen IKEA se va de España, mucha gente tiene un disgusto. La mayoría, yo creo. O Coca-Cola. Hay marcas que dices, hostia, no concibo el mundo sin ello, ¿no? Pero no hay tantas. Entonces por tanto, a mí lo de la marca personal me parece una banalización del concepto de marca que para mí es muy importante. Retomo el hilo que habíamos dejado y te pregunto por el título del libro. Al final fue La marca de Dios, pero valorasteis, bueno, pensasteis que también podría ser un buen título La caída del caballo. Sí. Y me interesaría que nos lo explicaras. Sí, ponerle título a un libro es complicado, yo la verdad es que no tengo esa habilidad y el título y el libro se lo debemos a Gonzalo Abadía, a quien saludo desde aquí y le vuelvo a agradecer, ya lo he hecho muchas veces, pero le vuelvo a agradecer que el libro exista porque él fue el que, yo a veces sospecho, y Leopoldo también, que nos cambió muchas veces, hizo que unas conversaciones erráticas y caóticas se convirtieran en algo que tuviera un mínimo sentido, ¿no? Así que se lo agradezco mucho. Hubo un momento, no recuerdo si Leopoldo o yo, alguno de los dos, creo que fue Leopoldo, que cuando estábamos buscando título nos dimos cuenta de que para los dos las conversaciones habían supuesto de alguna manera una caída del caballo, ¿no? Es decir, yo había entendido cosas que no había entendido, sobre todo por la aproximación más ortodoxa y más teológica, también más empresarial de Leopoldo, y él a su vez, pues ya desde el principio, pues esta extraña comparación, esta extraña metáfora con el marketing o la comunicación. Y por lo tanto, para los dos, de alguna manera significaba lo mismo que había significado para ese personaje que circula por todo el libro y que es un poco como el germen de la idea de Iglesia como marca, que es San Pablo, ¿no? Se sabe, ¿no? Es sabido que San Pablo, digamos, se convierte tras una caída del caballo, ¿no? Y de pronto era un perseguidor del cristianismo, de pronto se cae del caballo y recupera la razón o la pierde para siempre, no sabemos. Cada cual tendrá su lectura. Y esa fue una idea. Pero es verdad que yo creo que no explicaba absolutamente nada. Es decir, era una bonita explicación de un proceso que habíamos obtenido los dos y que hubiera habido que explicar. Bueno, yo creo que la marca de Dios, quizá también hay que explicar un poco, pero eso que decíamos antes del producto de Wozniak, digamos, da más pistas de sobre qué va el libro y del interés del libro. Y seguramente también es más atractivo, ¿no? En términos comerciales. En el libro dices que aquella conversación de 2 horas con Jordi Pujol Soler, sí, el teólogo, ¿no? En 2 horas aprendiste más que en 20 años de profesión, dices. Quedémonos... También es una exageración. Es una exageración. Ahora te voy a pedir un ejercicio de síntesis que igual es un poco duro, pero ¿cuál es la gran lección de la comunicación de la Iglesia para el mundo de las empresas? Tú antes lo has planteado y para mí es mi gran caballo de batalla permanente, que es lo del largo plazo. O sea, yo no concibo hacer buenos anuncios si no hay una estrategia previa. Y no hay una estrategia previa y una conceptualización previa si no hay una voluntad de largo plazo. Si no hay una voluntad de durar, si no hay voluntad de construir en el tiempo alguna cosa, ¿no? Y eso, a pesar de que, insisto, las marcas dicen quererlo, cada vez es más difícil de conseguir.
Entonces a mí me parece que esa es la gran lección que hoy hay que seguir trasladando. Sin eso es muy difícil construir valor y riqueza a lo largo del tiempo, ¿no? Que es cuando se construye valor y riqueza, en el tiempo, porque construir valor y riqueza en 3 años, pues bueno, tiene su mérito, pero poco. Y termino con esto. Con todo lo que sabes y después de la conversación con Leopoldo y con Jordi Soler y todo tu oficio, y tienes delante a Toni Segarra de 20 años, ¿qué le dices? Bueno, que esté atento a las señales que emiten las muchas iglesias y los muchos rastros que la iglesia va dejando incluso a los agnósticos por el camino, ¿no? Vale, Toni, muchas gracias. No, gracias a ti.